Gracias, Carmen. Gracias a todo el equipo. Es un honor estar acá y encontrarnos. Y bueno, esta charla, esta confluencia que se llama extractivismo y cultura, ¿no? Que rodea estos dos temas que necesitan como todo lo que em, todo lo que se enfrente a la idea del extractivismo o intente problematizarla, esta suma de narrativas, ¿no? La suma de narrativas como una forma de diversificar algo que por plena definición es monocultivo, es algo monolítico y bueno, la mejor manera es esa, ir sumando estas narrativas, así que me pone muy contenta como persona que trabaja hace mucho tiempo en estas temáticas, desde otros lugares de abordajes distintos, desde el periodismo, desde de cierta forma de ese activismo también, con mucho interés de escucharles. Así que bueno, lo que voy a hacer primero es presentar a quienes van a estar en esta tarde. José Ariza, quien crea y lidera procesos disruptivos que contribuyen a la construcción de justicia étnico-racial para las personas y comunidades afrocolombianas. Es director del Centro de Estudios Afrodiaspóricos, CEAF de la Universidad ICESI, que busca promover la consolidación de redes locales y globales en claves de justicia reparativa, y hoy va a estar desde Cali, donde parece que hace un poco de frío. Y bueno, después va a estar Lázaro Benítez, quien es coreógrafo e investigador de la danza, artista franco-cubano, radicado entre Francia y el Caribe insular, en este momento en Martinica. Su trabajo se sitúa en la intersección de la danza documental, el archivo y las prácticas artivistas como forma de disidencia, memoria y combates subalternos. Y finalmente Lourdes González, quien es productora y gestora cultural en México. Su trabajo abarca desde el impulso a iniciativas independientes hasta la dirección de proyectos en diversas instituciones que han sido referentes culturales en el país. Su labor se ha caracterizado por cuestionar los modelos instituidos para proponer una descentralización de pensamiento y acciones más incluyentes. Sigue creyendo que todo espacio ganado implica una responsabilidad política. Y voy a traer como unas ideas alrededor de esto bueno, que me disparó también, esto de cultura y extractivismo. Em, y bueno, y dejarlas acá para que luego las recojan ustedes. Me gustaría empezar esta charla dando inicio a la idea de extractivismo o estableciendo qué es el extractivismo, ¿no? Entonces, el extractivismo por definición es un modelo económico que está basado en la extracción intensiva de partes vivas del mundo vivo que son nombradas como recursos dentro de este sistema. Su aspecto más evidente, más material, son los bosques talados, las montañas destrozadas para la megaminería, los agrotóxicos en todas nuestras tierras, los desplazamientos forzados, el colapso, en todas estas formas, ¿no? Pero también es algo muy íntimo el extractivismo, como todo sistema. Es una forma de nacer, es una forma de crecer, es una forma de ser educados. El extractivismo como sistema dominante es, por supuesto, un sentido común. Son relaciones, son palabras, son formas y son vínculos posibles y vínculos también imposibilitados a priori por esta forma de organización social normativa y tan represiva para la posibilidad vincular con la que podríamos existir y que en muchos casos también como tratamos de sostener, ¿no? El extractivismo, por supuesto, es colonialismo, es patriarcado, es dueñidad, es uso de los cuerpos y territorios, y eso, por sobre todas las cosas y sobre todos estos nombres y grandilocuencias, es mucho dolor acumulado. Todos tenemos mucho dolor acumulado en nuestros cuerpos, en nuestras historias, en lo que queremos hacer, en lo que buscamos hacer con eso. Y dentro de ese dolor, por supuesto, hay mucha resistencia, con toda esa potencia que tiene la resistencia y con la diversidad que también invita a ejercer esa resistencia. Bueno, cuando hablamos de extractivismo y cultura,
aparecen obviamente en la cultura de distintas maneras el extractivismo, ¿no? En las prácticas artísticas, en los museos, en los textos, en los pensamientos, en las instituciones. Pensar el extractivismo desde la cultura nos enfrenta a revisar muchas cosas, nos enfrenta a revisar modos de producción que naturalizamos, sistemas de financiamiento, las instituciones en sí mismas, ¿no? Los festivales que imponen formatos, las agendas específicas, las lógicas de circulación de materiales y recursos, las desigualdades que profundizan la precariedad, después la invisibilidad y la hipervisibilidad de algunas personas y de algunos grupos y de algunas especies inclusive, las trampas ideológicas que eso produce. Hay un extractivismo cultural que está hecho de hablar por otros y de mostrar a otros y apropiarse, por supuesto, de la potencia vital de los territorios y de las personas. Y también hay un no extractivismo y, o mejor aún, un anti-extractivismo, que está hecho de métodos, de discursos, de saberes compartidos, mezclados, exaltados. Hablo de esto de anti-extractivismo como el anticolonialismo, ¿no? Como que ya no pareciera alcanzar ser simplemente no extractivista, y usar nuestras potencias vitales también para encarar esta forma del anti-extractivismo. Creo que podríamos pensar si eso es posible, pero bueno, yo hablo desde ahí, desde ese lugar, y me gustaba traer esta idea. Em, bueno, y entre estos sistemas, entre estas problemáticas, entre estas narrativas diversas, las fronteras, por supuesto, no son siempre claras. Ninguna frontera es clara. La frontera en sí misma es un desafío, tiene dada la circulación, el tráfico es un umbral, y en ese umbral hay un montón de material muy valioso que se encarna en gran medida en forma de preguntas. Que voy a dejar un par de preguntas acá para antes de dar pie a ustedes. Em, ¿Cómo generar prácticas anti-extractivistas dentro del sistema dominante? ¿De qué manera el extractivismo afecta a la intimidad y a la capacidad creativa? ¿El extractivismo impone una conversación? Eso también es interesante, ¿no? Hay afuera, hay una afuera del extractivismo. Em, ¿Hay un imperativo ahí en inventar salidas o hay un margen para la libertad, para la irreverencia, para el deseo, para la imaginación, para lo profundamente colectivo, para una sensibilidad multiespecie, intergeneracional también, ¿no? O lo bióntica en esto de sumar narrativas? ¿Qué implica una ecología cultural así, basada en la sensibilidad, en la escucha, en la reciprocidad, en el cuidado, en la reparación? ¿Cómo aprendemos de otras formas de existencia sin reproducir esa lógica, la lógica colonial, la lógica extractivista? Em, ¿Puede nuestro trabajo, puede la cultura ser reparadora? ¿Debe ocupar ese lugar? No. ¿Qué es? Bueno, con todo este pequeño preámbulo, con estos apuntes, me gustaría invitar a Josette a acercar sus propuestas, sus ideas. Bueno, eso, muchas ganas de escucharte. Muchas gracias, Soledad, Lázaro, Lourdes, por compartir esta conversación en la que hay otras ya 69 personas conectadas y agradecer la invitación pues a contribuir a esta conversación. Pues quería hacer una aclaración sobre la cuestión de dónde estamos. Yo estoy ahorita en la ciudad de Cali, que si bien es cierto que está en la costa, está en la región pacífica de Colombia, y deberíamos estar disfrutando un maravilloso sol, pues estar dentro de las oficinas de nuestro campus nos lleva a que estemos con el aire acondicionado como en Bogotá. Pero bueno, es unas adaptaciones que vamos haciendo las personas que trabajamos en este maravilloso clima. Y respecto a quería compartirles un poco algunas reflexiones sobre precisamente cómo se encuentran en este contexto tan hostil y tan estructuralmente tan complejo
y con un entramado muy, muy, muy denso, como nosotros hemos encontrado unas grietas en las que es posible ir haciendo camino. Y, y en este caso nosotros como un centro que hace investigación, que hace incidencia pública y que también acompaña procesos de apropiación social de conocimiento, es una reflexión que en estos últimos 12 años nos ha venido acompañando. Y partirá por traer algo a la conversación, y es que precisamente en esta región, que es el Pacífico colombiano, este extractivismo del que nos ya comenzaba a enmarcar Soledad, arranca incluso antes de que lleguen las maquinarias y llegue el capital a extraer los materiales preciosos de los ríos, de las tierras de la región del Pacífico. Empieza con una operación que es muy silenciosa y que se ha ido metiendo en el lenguaje y en la narrativa dominante en el país, y es de nombrar estos territorios como unos territorios vacíos, como que están sin, pero y le quita un poco la responsabilidad a que han sido vaciados por estos procesos, ¿no? Y obviamente en ese extractivismo que es, pues que llega con todo el aparataje económico, llega también el extractivismo cultural, ¿cierto? Y es un extractivismo no solamente cultural, sino también epistémico, en el que se mezcla mucho con este extractivismo material, y lo que buscan juntos es quitarle el sentido, ¿cierto? Quitarle el sentido que tiene el territorio y que tienen las comunidades. Nosotros trabajamos particularmente con población afrocolombiana. El Pacífico colombiano es un territorio con una biodiversidad enorme, y conviven y han convivido históricamente comunidades indígenas distintas y también personas y comunidades afrodescendientes con historias distintas. Pero particularmente nosotros trabajamos con población afro. Y en ese proceso de existir dentro de esas estructuras que niegan a estas comunidades, a esos territorios, nosotros hemos encontrado que la misma institucionalidad se vuelve una envoltura que quiere como formatear todo. Y justamente lo que hemos tratado y que hemos ido aprendiendo en el camino, porque cuando arrancamos no tenemos claridad de todo, del todo, es precisamente cómo convertimos la institucionalidad donde estamos, que es una universidad, en una palanca para poder hacer esa grieta un poco más amplia. Para concretar un poco esto, cómo lo hemos hecho en este tiempo, y quisiera como traer a esta conversación a una filósofa estadounidense que justamente revisitamos en un espacio que tenemos que llamamos cimarronaje epistémico, que es un espacio de encuentro con estudiantes de distintos programas de la universidad, la mayoría afrocolombianos, en los que estudian distintos programas, y allí la trajimos para leerla un poco y poder hablar un poco de lo que significa este extractivismo epistémico. Y la doctora Davis, Emmalon Davis, propone entonces que hay estos tres mecanismos básicos, y los quiero enunciar para que nos ayuden un poco a elaborar, porque también nos han llevado a las preguntas incómodas respecto a lo que hacemos. Uno, que ya lo mencionaba Soledad, que es el silenciamiento, ese saber comunitario que no cuenta como válido, no porque no está diciendo la realidad, sino porque lo enuncia. La segunda es esta apropiación epistémica, en la que sí, el saber es reconocido, se circula, se valora, pero se desvincula de quienes lo produjeron. Y la tercera, que es una y además se interactúa entre ellas, que se llama explotación epistémica, en donde las comunidades son convocadas, ¿cierto? Hablan de sus procesos de victimización, de sus procesos de generación de conocimiento, de sus cuerpos, de su futuro, pero solamente para que aporten, ¿cierto? Entonces, y lo que nos llama mucho la atención de esta apuesta de esta filósofa, que tiene una perspectiva de la otra crítica de la raza, es que esos tres mecanismos no tienen como requisito una intención. Y aquí viene una cosa muy importante para esta conversación. Por supuesto que la gente la hace, diseña los programas y diseña los formatos y quiere hacer las intervenciones con una excelente intención. Pero estos mecanismos están tan metidos en nuestra forma de actuar y en cómo están organizadas las instituciones, que operan de forma silenciosa sin la intención explícita. Pero como están diseñadas así, generan los procesos de extractivismo.
en este caso epistémico, con las comunidades. Y es como que una pregunta constante que nos hemos estado haciendo de precisamente qué hacemos de distinto para que identificar esas pequeñas grietas y estarnos constantemente preguntándonos de cómo nos repetimos y cómo las organizaciones y las instituciones y los procesos en donde nos movemos están allí diseñados con esas trampas y cómo las identificamos temprano para no caer no caer en ellas. Bueno, no sé si Lázaro, si Lourdes, pero qué interesante eso de pensar en algo, en un flujo, ¿no? De aprendizaje donde no hay un lugar al de llegada, sino que lo que hay es una problemática que se abre a medida que que uno intenta subsanar algo, ¿no? Y eso es muy interesante pensar o acercarse a la idea del aprendizaje y cómo, no sé, me interesa mucho saber cómo hacen ese cruce entre las personas que terminan siendo extractivizadas y las instituciones, cómo son convidadas a ese debate, cómo son partícipes de esa deconstrucción institucional que hace falta. Yo voy a hacer una contribución cortica para provocar a Lourdes y a Lázaro si quieren reaccionar y tiene que ver con, miren que nosotros tenemos en particular, les quiero invitar a que exploren nuestras páginas. Tenemos una apuesta por una línea narrativa que se llama Voces de Resistencia y vamos por la sexta. La primera fue hace 12 años y la última salió el año pasado en el Festival de Cine de Cali. Ambas son puestas documentales, pero en ese tiempo hemos aprendido un montón y obviamente hemos ido cambiando. Yo creo que el mayor aprendizaje ha sido en el que hoy somos más críticos con nosotros mismos sobre cómo los procesos mismos de convocatoria, el de la selección, el de preguntarnos cómo se va a hacer después la distribución, todo eso, no es un asunto que hacemos nosotros, sino que deben hacer, en este caso, las organizaciones que acompañamos. Pero Lourdes levantó la mano, creo. Muchas gracias, Joseph, por esta primera provocación. Yo quisiera también aprovechar para agradecerle a Joachim y a Carmen la invitación a la Fundación Siemens, que en mi caso fue quien me convocó. Gracias, Soledad, por esta, tú decías, una breve reflexión. Bueno, como breve, nos podríamos pasar muchas horas intentando abordar varias de las apuntes que hiciste de manera muy, muy atinada. Yo quisiera retomar, si les parece bien, porque creo que en mi primera provocación, digamos, hay algún anclaje importante a esto que está planteando Joseph. Y yo propondría, nada más en mi caso, les voy a leer un brevísimo texto, porque creo que ahí hay un puente interesante, diferente pero igual. Cada vez con más frecuencia nos encontramos apropiaciones, extracciones, usurpaciones que de manera deliberada o no utilizan a manera de consumo atractivo lenguajes o prácticas de la periferia, entendida también esta como metáfora, como insumos para justificar proyectos culturales o artísticos. Esto lo encontramos también en distintas curadurías de festivales o en la producción misma de piezas, sabiendo que lo indígena, la romantización de la pobreza, la apología del narco o la folclorización en la presentación de algunas culturas cuenta con públicos que acuden a este acercamiento, muy entre comillas, a estas realidades exotizantes y ajenas. Algunos discursos curatoriales, por otro lado, han utilizado conceptos desarrollados en el ámbito académico para apropiarse de ellos, resultando una especie de intelectualismo vacuo que está tan de moda. Metodologías, discursos y saberes que se repiten cada vez más en un campo cultural que produce aquello que critica. Me voy un paso atrás. Parece importante recuperar eh, esto que Soledad nos planteaba en un inicio. Pensar el extractivismo desde la cultura nos enfrenta a revisar los modelos de producción que naturalizamos,
los sistemas de financiamiento, las instituciones y festivales que imponen formatos y agendas específicas, las lógicas de circulación de materiales y recursos, las desigualdades que profundizan la precariedad, las trampas ideológicas que legitiman prácticas extractivas bajo la promesa de visibilidad o profesionalización. ¿Cómo pensar prácticas dentro de un sistema que muchas veces se presenta como inevitable? Hay margen para la irreverencia, para el deseo, para una imaginación colectiva capaz de inventar salidas. Finalmente esas instituciones las operamos personas, ¿no? Las operamos entre nosotras, entre nosotros. ¿Es posible pensar en instituciones culturales al margen del extractivismo? Primero, me parece que colocar estas preguntas en distintos contextos, entre distintos agentes de manera frecuente, podría comenzar a arrojar algunas luces. No me interesa presentarles estrategias de éxito, sino compartirles algunas de las preguntas que también me he hecho en contextos situados. ¿Cómo se puede poner al centro las prácticas cuando desde las instituciones las mediciones son en su mayoría cuantitativas y no cualitativas? Número de asistentes, números de proyectos aprobados, cantidad de personas beneficiadas, comprobación de beneficiarios. En su profundidad simbólica, las prácticas culturales obedecen a otro orden que es complejo porque no todas se pueden traducir en logros, resultados o piezas. Si nos desplazamos y ponemos al frente de la discusión algo más relacionado con los procesos, quizá en cada contexto puedan surgir ideas a discutir por los propios agentes relacionados. ¿Cómo nos planteamos desde las labores institucionales facilitar procesos comunitarios con sus complejidades no homogéneas, más que imponer dinámicas de trabajo cerrado? Y no, no es lo más sencillo ni el camino más corto. Cuando desde las instituciones proponemos estrategias de descentralización de los recursos para una distribución más equitativa, esta no debería proponerse desde el escritorio. Es necesario un desplazamiento no solo físico de la mirada, de los cuerpos en reposo, que abran a la incorporación de otros saberes no institucionalizados. El camino corto que han encontrado algunas instituciones como estrategia, por ejemplo, es el lanzamiento de convocatorias para proyectos, ahora dándoles puntos extras si los encabeza una mujer, si es indígena, si no es habitante del centro, si es de la comunidad LGBT. La inclusión, desde mi perspectiva, está muy lejos de ser únicamente una cuota. Imaginar otros modos posibles no requieren acciones inalcanzables. Y en esto coincido con Joseph en gran medida sobre las preguntas. He sido testigo y agente de proyectos en distintos territorios en México donde no nos planteamos preguntas pertinentes y solo llevamos, programamos, decidimos en territorios, en contextos donde fue claro nuestro propio fallo. El fracaso en ello, empleando recursos económicos y humanos, ha permitido también que los propios equipos de trabajo repensemos la pertinencia, nuestros propios imaginarios, permitiéndonos diseñar políticas en colaboración con personas y territorios. La invitación entonces es a ejercicios de preguntas. ¿Qué se puede hacer desde la institución para propiciar ejercicios más inclusivos, horizontales, que busquen una redistribución de las posiciones de poder como escuchas y facilitadores de los distintos agentes culturales en contextos situados? En una pregunta más micro, ¿cómo hacer que las personas involucradas en los distintos procesos culturales de la institución puedan ser más empáticos, es decir, pensar con las personas? ¿A quiénes benefician estas acciones? Programaciones, elecciones, exposiciones institucionales específicas. ¿A quiénes deja fuera? ¿Qué discursos y prácticas se promueven? En suma, proponer un cisma en el modelo institucional, también ya lo hablaba Joseph, que permita sacudir instituciones caducas que llegan tarde a las problemáticas culturales. Estas preguntas no son ni el camino más corto ni el más sencillo. Implican quizá un cisma en el modelo institucional que hemos venido sosteniendo, poner la dimensión ética al centro de las instituciones. Es posible, y ahí le lanzo ese guiño, se lo regreso a Soledad. ¿Es posible generar prácticas anti-extractivistas? ¿Hay una afuera? ¿Hay un margen para la resistencia? No lo sé, pero creo que vale la pena intentarlo. Entonces, no sé si querés, desde la provocación que habías hecho, recoger algo de lo que dice Lourdes. No, tenemos muchos puntos de común, Lourdes, estando tú en México y nosotros en Colombia. Y yo creo que
Y aquí viene un asunto de la responsabilidad en hacerse las preguntas. Es decir, pienso que sobre todo nosotros tenemos una situación, entre comillas, privilegiada porque somos un centro que está dentro de una universidad con muchas cosas resueltas. Y nuestra principal misión es hacernos esas preguntas. Pero sí tengo mucha angustia por las instituciones que están en el sector cultural y que no tienen esas condiciones de contexto para poner las preguntas primero. Pero estoy completamente de acuerdo contigo respecto a que si no arrancamos con eso, no es posible pues comenzar a encontrar esos caminos para poder construir. ¿Y querés compartirnos algo, yo sé, de lo que lograron hacer con la participación bueno, en este aprendizaje que vos contabas? Pues la verdad que me parece que puede ser enriquecedor también algún ejemplo concreto, no Sí, sé, de, mira, de conversación, de eso, de disrupción de otras miradas que no estén dentro de la institución previamente. nosotros estamos en una institución privada. O sea, Ujú. y eso también es disruptivo, es decir, el centro de excelencia que tiene mayor visibilidad en el país, que trabaja con esta temática, que trabaja con la población afrodescendiente de Colombia, que es una universidad privada. Y la pregunta que yo siempre me hago es que, bueno, o sea, uno, que ha tocado hacer muchas transformaciones internas para poder mantenernos, pero me angustia un poco la contrapregunta, yo como hijo del proceso de la universidad pública, cómo en este tiempo, en más de ya de una década de estar aquí, moviendo cosas y posicionando temas en la agenda, no hemos tenido la creación o la generación de unos centros similares en las otras universidades. Pero bueno, con esa delimitación del lugar de enunciación de donde yo estoy, quisiera compartirles una experiencia que nosotros estamos ahorita justamente viviendo como centro, esta revisita a esta serie que se llama Voces de Resistencia. Y hay una que, a propósito, Lourdes, estuvo en México, proyectado por televisión, uno de los canales de televisión nacional, durante una semana, creo que el año pasado. Y ese fue ese primer documental sobre cantadoras de Pogue, se los invito a ver, está disponible en ¿Cómo YouTube. se llama, José? Cantadoras de Pogue. El Pogue es el nombre de un pueblo bellísimo que queda en el departamento del Chocó, que tiene un grupo de mujeres que son alabadoras y también tienen hombres alabadores que hacen los alabados, que es este canto ritual para la despedida de los muertos, además es necesario para que el tránsito final de las personas queridas se haga bien. Y eso fue hace 12 años y ese documental obviamente fue en su momento muy disruptivo porque nosotros, o sea, la universidad, el proyecto, decidió para hacer esa grabación y para hacer todo el proceso de preproducción y todo eso, irnos a donde ellas viven. Era imposible pensarnos hacer la grabación de este disco en un estudio en Cali o un estudio en Bogotá porque no, o sea, no da, o sea, las mujeres no van a cantar, no van a conectarse con sus ancestras, con la tierra si no están en su territorio. Entonces fue mover todo para allá. Entonces fue una decisión súper disruptiva para ese momento. También fue disruptivo el asunto de o sea, cómo queremos que ellas organicen todo el diseño gráfico y toda la imagen del disco, no como ellas quieran. Entonces hay una página que les voy a compartir por acá por el chat, que les invito a visitar, que se llama Lo mejor de nosotras. Y eso fue todo un proceso en el que ellas mismas fueron las que participaron para describir qué querían que apareciera en la carátula del disco, qué querían que estuviese en la impresión de la tela de los vestidos que utilizaron para las fotografías del disco. O sea, todo lo hicieron ellas. Obviamente, cambiar esa lógica en el equipo de producción no fue sencillo. Y además, o sea, y además justificar para la financiación de que los costos que hay que asumir, hay que asumirlos, pero si no se hace así, no lo vamos a hacer. Y eso no fue sencillo hace todo ese tiempo. Pero hoy que lo estamos revisitando, después de todas estas reflexiones que les contaba sobre eh, cómo esto no fue una vitrina distinta y de verdad sí fue un proceso
de acompañamiento más auténtico que no fuese extractivista con ellas, pasa por preguntas, no solo que nos enfocamos en su momento, no solamente de la pre y la producción, sino de lo que pasa después. Esa circulación, o sea, que las acompañamos para hacer los procesos más justos para la circulación de ese material. Ellas participaron de ese proceso, estuvieron en las decisiones posteriores y justamente pensando para este taller, y dialogaba con el colega que nos ayudó a conseguir esta semana de proyección en la televisión mexicana, que posiblemente por la dinámica de cómo ocurren las cosas, pues no las consultamos. Y probablemente hubiese sido mucho más enriquecedor hacerlo y nos hubiese llevado a unas preguntas muy incómodas. Pero como les digo, esto es un proceso que solo es posible porque lo estamos no solamente trayendo a la conversación, sino porque estamos auténticamente comprometidos a pensarnos cómo no repetimos eso en el próximo volumen. Pero bueno, les comparto eso y les voy a poner aquí en el chat el enlace para que lo rastreen si lo quieren ver. Ay, por favor, queremos verlo y escucharlo y todo. Escuchar a esas mujeres sería hermoso. Lázaro, no sé si vos... Sí, es muy interesante, o sea, escuchándote a ti Soledad, escuchando a Joseph, escuchando a Lourdes, de alguna manera uno remultiplica la complejidad del tema que nos reúne. O sea, si bien agradezco a los y las organizadoras de este encuentro y de ponernos al debate, eh, cuando comienzo a escucharles, vuelve de nuevo esa especie de zona vertiginosa de la complejidad de las categorías que estamos analizando. Y son esas dos especies de categorías mundo, especies de categorías bestias que también de alguna manera en nuestros actuares y los haceres nos van devorando. Es como una especie de bestia que nos va devorando, tratamos de salir y nos vuelve a devorar. Y hay un elemento muy importante dentro de esto que ustedes han ido compartiendo y que resuena muchísimo en mi práctica y a la cual también de alguna manera sí quisiera volver, y es que de alguna manera para abordar estas categorías que como se presentan dentro de este encuentro, cultura y extractivismo, esa y como conjunción que permite ver como esas dos zonas como una especie de espejo, la cultura es extractivista o el extractivismo cultural o la cultura del extractivismo, de alguna manera me llevaba a pensar mucho a yo como artista, entidad artista. Estas preguntas han ido apareciendo dentro de mi trabajo y sí me parecía importante compartirles un poco en qué momento aparecen estas problemáticas dentro de mi quehacer. Porque si bien hoy estamos hablando de extractivismo cultural o una cultura del extractivismo, hay un elemento que para mí ha sido muy importante y es que estas categorías, vistas así de esta manera, no estaban dentro de mi proceso. O sea, son categorías que aparecieron recientemente en mi proceso. O sea, y cuando yo hablo de recientemente, estoy hablando de 7 años. Hace 7 años que aparecieron estas preguntas. ¿Por qué? Porque primero yo soy un sujeto que viene de Cuba, una isla dentro de un contexto histórico determinado, donde nuestra relación con las comunidades originarias solamente queda en un libro, porque no tenemos acceso a no tenemos ese acceso a esa comunidad viva, salvo por huellas, por elementos pequeños, y de alguna manera sentirnos en esa relación a eso que se llama comunidades originarias realmente estaba para nosotros completamente desplazado, y la manera que se enseña también la historia y la relación con el territorio también viene desde una óptica de invisibilización o de silenciamiento también. Entonces esta problemática aparece una vez que yo me desplazo, una vez que yo salgo de mi zona territorial y me confronto a un nuevo contexto, ahí comienzan a aparecer las preguntas. Y comienzan a aparecer las preguntas de dónde estoy hablando, soy yo quien habla, de quién estoy hablando por ellos, cuál es el lugar de la palabra la palabra del lugar. Problemáticas que de alguna manera se van complejizando, porque dentro de esta realidad, esta relación al espacio,
aparecen un grupo de preguntas como artista, porque de repente yo no soy un artista que se concentra en sí mismo, y que también eso está como muy relacionado a mi trabajo, sino que también soy un artista que de alguna manera me interesa entender el arte como un medio que permite expandir o mostrar diferentemente ciertas problemáticas que atravesamos como sociedad. Entonces, cómo también de alguna manera el arte mira la sociedad. Entonces, me hace también hacer un paso atrás, y es que de alguna manera lo que yo aprendí como disciplina, si lo observamos desde los lentes actuales, es sumamente extractivista, porque la construcción, por ejemplo, las danzas folclóricas en Cuba, era un grupo determinado de personas con un saber, iban a una comunidad que en Cuba se llama focos folclóricos, lo pongo entre comillas y con pinzas y con todo lo posible para que tengamos como ojo con todas las categorías que puedo ir sacando, y que son categorías que también hay que cuestionar. Iban, tomaban, registraban y llevaban eso a un sistema de saberes y de reproducción y de sistematización de esos saberes. Entonces, de alguna manera, lo que yo heredo es un saber que es extractivista. Entonces, para mí lo primero es reconocer la fragilidad del extractivista que hay en mí. Es lo primero. Y a partir de ahí poder empezar a resituar. ¿Me ¿Aló? Se te está cortando un poquito, pero yo creo que Ya. se alinea, se alinea. Ok, yo creo que también esas son las condiciones de vivir al margen. Al margen, a veces también las conexiones nos ponen un poco más complejos. Y en medio de ese reconocimiento del extractivista que hay en mí, también son esas prácticas cómo ir profundizando esas problemáticas para un poco desapropiarme de ese extractivista que hay en mí. Y esa realidad se multiplica una vez que yo paso a vivir a Colombia un tiempo, durante 4 años. Entonces, ya no es solamente esta realidad del cubano que soy o del cubano que nació en un territorio determinado, de el francés en el que luego me convertí, sino ahora también en la Colombia en la que estoy viviendo. Y cuando uno es un artista, o por lo menos cuando mi práctica está en relación a trabajar justamente dentro de cómo traducir esa realidad en la que uno está viviendo, cómo de alguna manera generarle preguntas a esa realidad en la que uno está viviendo, aparecen como muchos elementos que de alguna manera pueden convertirse en elementos extractivistas, pero también se vuelven preguntas interesantes, y al mismo tiempo dentro de esas preguntas interesantes aparecen otras preguntas que también las comparto, porque también son las preguntas por las cuales atravesamos dentro de los procesos artísticos, y que para mí es muy importante ponerlas sobre la mesa porque son preguntas que generan ciertas tensiones. Y son preguntas que generan tensiones también en el proceso. Y cuando hablamos del proceso cultural como un espacio de libertades, también tenemos que hablar del proceso cultural como espacio de limitaciones. Y dentro de esas preguntas que me abordaban es, ¿soy legítimo para abordar este tema? ¿A partir de cuándo puedo hablar de algo? O sea, ¿qué es lo que me permite hablar de algo? ¿De un contexto determinado o de un hecho determinado? ¿Es mi relación a ese hecho? Y, por ejemplo, pensaba en mi relación con Cuba, o es mi relación actual con el territorio. Entonces, ¿a partir de cuánto tiempo yo tengo la autoridad para poder hablar de ese territorio o de esa realidad en la que yo estoy viviendo en ese territorio? ¿O es una especie de documento legítimo, como una especie de carta de identidad que te dice, bueno, ya ahora tú puedes hablar de ese territorio? Porque detrás de eso hay una especie de figura que aparece cuando hablamos de estos temas, porque son realmente temas muy delicados y son temas que trabajan una línea muy sensible en la cual podemos ir de un lado a otro, estar como especie del malabarista que va de un lado y que después sale al otro y que va de un lado y va al otro, en la cual aparece esa figura que para mí es el policía cultural, y que por lo general lo llamo policía cultural porque siendo cubano yo me confronto continuamente a las fronteras. O sea, para entrar a un país yo necesito mostrar quién soy, cuánto dinero tengo, puedo o no puedo entrar, qué es lo que me permite entrar, mi color de piel, de dónde vengo, cuál es mi relación con. Entonces, detrás de eso
una vez que uno trasciende la frontera política, también se tiene que encontrar frente a la policía cultural. Y que generalmente esta policía cultural, y lo llamo mucho la atención, son figuras que parten de una institución de poder dominante, o muchas veces somos nosotros mismos quienes asumimos rápidamente la postura de policía cultural. Y a mí uno de los elementos que me ha permitido, o por lo menos en lo cual yo he hecho mucho énfasis dentro de mi trabajo, porque ya digo, hay un elemento... ¿Aló? te escuchamos bien. Si no se Ah, escucha, te sí. aviso, pero se escucha bien. Vale. Hay un elemento que para mí me parece muy importante, como un poco cuestionar y un poco entender de esa especie de policía cultural y una especie de contraparte, es también cuál es la relación que uno construye con la comunidad con la que trabaja. Cómo esa comunidad se relaciona con el tema que uno está trabajando. ¿Cuáles son las estrategias que uno va declarando dentro de esa relación que uno va construyendo con la comunidad? Está la comunidad, para mí siempre ha sido como tema, o sea, no hablo de esto como una especie de línea única o línea a tomar, sino estoy hablando de mi propia experiencia, de los errores que también he podido un poco sustraer de mi trabajo como artista y de esas preguntas que me he hecho al extractivista que hay en mí. ¿En qué momento la comunidad es parte también de ese proceso? ¿En qué momento la comunidad pasa a ser una especie de observador de ese proceso? ¿En qué momento tú devuelves el proceso, el objeto? Porque estamos hablando aquí de obra de arte, no estamos hablando de un objeto abstracto, sino estamos hablando del objeto de arte, de obra. O sea, ¿en qué momento esta comunidad vuelve de nuevo a relacionarse con este objeto? ¿Cuál es la relación que tiene este objeto con ellos? Cómo ellos de repente empiezan a relacionarse con esos objetos desde otro lugar. O sea, cómo todas estas preguntas que van apareciendo en la medida que se va produciendo la materia obra. Y que hay una cosa que para mí es muy interesante porque de repente, dentro de esta sistematicidad de procesos, hay momentos en los que uno también tiene que reconocer que hay como una especie de punto de fuga entre el objeto, la comunidad, y cómo uno trabaja con ese punto de fuga. Y ese punto de fuga, cómo uno aprende también a nombrarlo. Por ejemplo, yo pensaba mucho en la obra reciente que yo realicé, que es una obra que se llama Ocupación 2 y que trabaja justamente la cuestión del extractivismo minero en una de las regiones de Colombia, en la región de La Guajira particularmente. Entonces, de repente, dentro de esa elaboración, habían como preguntas de cómo me aproximo a esta comunidad, cuáles son las comunidades, cuál es mi observación frente a eso. Estoy realizando un objeto, digamos, extradiegético de esa realidad. Esta obra viene a generar tal vez una visibilidad, una invisibilidad del objeto. Bueno, no sé, son un grupo de preguntas que estuvieron presentes dentro del proceso de creación. Y hay algo que para mí me ayudó muchísimo y es la relación y las devoluciones de la comunidad frente a la obra. Y cómo ellos también estaban observando el objeto. Y cómo ellos de repente te empezaban a un poco a completar de alguna manera el objeto, obra, pero hay una dificultad porque de repente tú no puedes expropiar, sacar esa comunidad de su lugar y presentarla en Bogotá, porque la comunidad en sí misma ya hay un desplazamiento. En fin, un grupo de problemáticas que también aparecen alrededor de la obra como objeto y que de alguna manera, para volver a la línea central, se vuelven como una especie de línea frágil y vertiginosa entre la presencia de una especie de falsa libertad y una especie también de aparición del extractivista que hay en uno. Entonces, son dos figuras que para mí son como muy centrales dentro de este debate y que tal vez voy a volver más adelante sobre ellas. Es precioso, Lázaro, lo que traes.
voy a rescatar antes de darte la palabra, Lourdes, esta idea de salirse de uno mismo, de sobrepasarse para que aparezcan nuevas preguntas, de hasta dónde este disciplinamiento introyectado impide que eso suceda también muchas veces, ¿no? Como romper también esos límites. Parte de los juegos del poder es, en muchos casos, generar esa forma de autodisciplina en donde todo pareciera que es extractivista, entonces nada lo es, entonces nada es posible, ¿no? Entonces como que nos quedamos así paralizados y cómo me pareció muy, muy precioso esto que traes, que de alguna manera que dialoga directamente con lo que traía Josette, ¿no? De que se restablece, restableciendo lazos, ¿no? Como que las dudas empiezan a disiparse o empieza a poder volverse, el movimiento vuelve a ser posible, en la medida en la que se restablecen lazos más humanos, se disuelven esas jerarquías, esos binarios tan enquistados, ¿no? Por el simple y nada más valioso que diálogo, roce, poner el cuerpo en un lugar, poner el cuerpo en un diálogo con tantos otros que van habilitando también, ¿no? Y que muchas veces son la mejor guía siempre de cuál es ese límite, de dónde está ese límite, esa construcción colectiva que muchas veces tarda mucho más tiempo, que complica las cosas, que las complejiza en todo sentido, hace que los trabajos no cumplan con lo que decía Lourdes, ¿no? Por ahí, o que no cumplen, o que tarden más en cumplir con eso de la cantidad de personas que tienen que ir, las fechas que uno se propone, bueno, la obra en sí, ¿no? Es una invitación a ese sobrepasamiento que es precioso, porque con el sobrepasamiento es que también aparecen esas grietas que traen tantas posibilidades. Lourdes, creo que levantabas la mano, ¿no? Ya, gracias, Soledad. Yo quiero recuperar esta primera propuesta también que plantea Lázaro sobre reconocer el extractivista que hay en ti. O sea, me parece una gran, por ahí, una gran clave para preguntarnos. Siempre hay como una tensión, ¿no? En estas preguntas. Em, ¿Quién tiene permiso para hablar? ¿Para hablar de qué? ¿Hasta dónde? ¿Quién puede vestir, comer, habitar? ¿En qué territorios? ¿Quién no está autorizado para hablar? Y cuando yo pregunto quién está fuera y quién está dentro, no necesariamente es en un sentido romántico, porque a mí también me parece que es problematizar la romantización de un concepto como comunidad, cualquier cosa que esto signifique. A veces esta romantización de hablar de algo comunitario o de comunidades no nos permite también mm, entender las mismas capas de tensión que hay al interior, donde no todo es homogéneo en los territorios, ¿no? No todo es homogéneo, ni todos quieren lo mismo, ni estas comunidades, ¿no? Estos pueblos originarios no están peleando las mismas cosas, pero tampoco los sistemas del arte estamos peleando las mismas cosas, tampoco los campos culturales. Ah, Por eso yo pongo como muy problematizante esto, la homogenización y el permiso para hablar, esta idea también, Lázaro, de policía cultural, pues como que hasta dónde se puede tocar, qué no se puede tocar, hasta dónde se tiene que conservar o hasta dónde hay una posibilidad de mover o de transformar también. Todos los procesos vivos están en una constante transformación, ¿no? Entonces, estas tensiones me parece interesante preguntarnos a propósito de ellas. Sumaría, perdón, antes, sumaría una pregunta de los participantes ahí dentro del chat que dice, con esta conversación me quedo aterrada de cómo las preguntas sin fin del autopolicía artístico limita a los artistas para ser genuinamente disruptivos. ¿Cuáles son las lealtades del artista? Me parece interesante sumarla también a lo que decís, Lourdes, a lo que viene diciendo Lázaro, traerla acá. Y bueno, José, te doy la palabra a vos que estabas ahí levantando la mano. No, quería aportar, no tanto en el sentido de esa pregunta que me parece muy pertinente y que va más en la línea de lo que nos estaba compartiendo Lázaro. Quería hacer como amarrar algo que ha dicho Lourdes, que me parece muy potente, y es el asunto de cómo
lo que hemos aprendido nosotros, porque también esto es una suerte de privilegio, de que vamos, que no, vuelvo a mostrar la diferencia que tenemos. Nosotros que somos un centro de investigación que hace procesos y no somos no somos una organización que está dentro de la dinámica habitual del sector cultural. Eso nos da cierta margen de maniobra. Y obviamente nos da a nosotros el privilegio de ir explícitamente con la intención de aprender. Y en ese proceso que les decía porque incluso el proceso es tan importante como el resultado final. Y de hecho, muchos productos relacionados con el proceso de aprendizaje allá. Pero hay una cosa que aprendimos nosotros como centro con esta experiencia de irnos a el territorio para construir con este grupo de mujeres cantadoras este documental y este disco, y tiene que ver con que la resistencia, y aquí es una suerte de posible salida, no tiene la resistencia, y en la vida real las comunidades que nos enseñan en el Pacífico colombiano es que los mecanismos de resistencia que la comunidad crea, que la comunidad está adaptando y que está siempre poniendo a prueba, nunca esperan condiciones perfectas para que se den. Sencillamente se toman un lugar en las condiciones reales y se van probando. Y si funciona, excelente. Y si no, lo intentamos de otra forma. Pero estar en esa constante, ahí sí, un poco más esa disposición a estar jalando pues para la atención hacia el lado que consideran que es más apropiado. Y lo otro que me parece que es súper importante, que es también un asunto que nos trae Lázaro, y es el asunto de pensar en los procesos. Y los procesos van a distintos tiempos. Y entonces, y esto tiene que ver cómo peleamos y cómo nos distanciamos del proceso contractual que tiene una fecha de terminación donde usted le dan el recibo por la entrega de los productos, y que eso es uno de los procesos, pero no es el proceso más importante, que es este que uno abre, ¿cierto?, con las comunidades y con las organizaciones para abrir otras cosas. Entonces, imagínense que con esta comunidad nosotros arrancamos con un disco, y después de allí se creó una dinámica y una interacción distinta que nos fue llevando a trabajar otras cosas que no eran la música, pero que les llevó a ellas tener hoy dos organizaciones, una en Pogue y otra en Veravista, que es el municipio, la cabecera como municipal, de solo mujeres que están en este caso ya con una agencia propia. Y en estos 12 años sí me puedo sentir muy orgulloso de ellas, porque ellas ya están haciendo sus propios proyectos y sus propios procesos. Pero eso tomó tiempo y tomó paciencia de ambas partes, y mantener obviamente la esperanza de que sí, o sea, de que poco a poco íbamos a llegar a ese punto de poder decirles a ellas: no, tranquilas, usted ya esto lo puede hacer usted sola. Si necesita ayuda, me levanta la mano, pero a poder apoyarlas en ese proceso también de hacer su propio camino. Yo creo que eso es posible si nos damos también nos damos también como ese horizonte temporal, a dar tiempo a que los procesos ocurran. Y muchas veces eso no ocurre en los términos o en los tiempos administrativos. Y por eso tenemos que crear esos lazos y esas dinámicas con paciencia. Y el punto que tocaba Lázaro de llegar a un contexto nuevo, a un nuevo país, a una región específica, o sea, eso toma tiempo. Probablemente para algunas cosas será años, para otras será meses, pero esa dimensión no se puede perder, porque las transformaciones que generamos con los procesos culturales a veces pueden terminar en otros resultados que son distintos, que son maravillosos, que a veces no son exitosos, pero que definitivamente le permiten a uno mantener la esperanza en que sí podemos ir caminando por esas grietas y seguir haciendo esa tensión para que la gente pueda seguir haciendo resistencia allí. Sí, Lourdes. Yo quisiera responder la pregunta que lanzaste, Soledad. Bueno, no sé si responderla, Sí. más bien preguntar sobre la pregunta. ¿A qué se refiere con genuinamente disruptivo del artista? Yo no entiendo cómo es algo genuinamente disruptivo.
como si hubiera una especie de mirada superior, así que necesitamos esa disrupción del artista, este, para, para algo, ¿no? Y ¿cuáles son las lealtades del artista, por otro lado? Bueno, me parece que es una pregunta potente, interesante, que habría que responder en cada uno de los contextos o piezas específicas. Y solo quiero poner un ejemplo, porque me parece, digamos, que podría quizá ilustrar. Hace poco, hace un par de semanas, algunas semanas, estuve en un teatro de ópera en un lugar, en algún lugar de España, y se presentaba una pieza que había sido largamente esperada de una gran artista del performance. En sus primeras escenas de la pieza, tomaba prácticas de su territorio, del lugar de su nacimiento, ¿no? ¿Qué tiene por supuesto, tendrá permiso para hablar? Bueno, si nos preguntamos por el territorio, pues nació ahí, creció ahí, ¿no? Entonces, digamos que ese permiso para hablar podría estar eh, check, pero esas prácticas a la hora de ponerlas en un escenario tan descontextualizado de las prácticas mismas y sin ningún tipo de mediación al respecto, lo que provocaban en el público era una reacción seguramente contraria a lo que provocaban en sus mismas comunidades y en sus propios contextos. Es decir, incluso parecían hasta ridiculizarse. Unas prácticas que me parece que no se tuvo el cuidado adecuado para presentar, sino que se extrajeron de un contexto y se presentaron en otro contexto. Yo no sé, estoy infiriendo si se tenía permiso, si los procesos, no sé. Ahí me parece que hay una responsabilidad ética del artista, ¿no? De lo extrajiste de un contexto y lo estás presentando como a manera de performance para utilizar aquello con una estética, con un discurso disruptivo, muy entre comillas. A nadie, no sé si en el contexto les importa verse en un teatro de ópera o si realmente tuvo un impacto o qué tipo de impacto para aquellas mujeres que tenían pues estas prácticas. Es difícil, ¿no? Porque hay muchas veces que también dentro de las mismas comunidades surge ese deseo, ese anhelo de ser parte de esos espacios y también, ¿no? Como que son lugares que son, lo pienso desde pueblos con los que yo trabajo, amazónicos en Brasil, que tienen el anhelo de mostrar sus bailes y mostrar sus cosas y hacerlo en los lugares que son lugares de validación de, el sistema hegemónico. Entonces también ahí se vuelve una confrontación porque se va a impedir eso. ¿Desde qué lugar? ¿Qué es lo que miramos los que estamos mirando desde otro lado? No sé, problematizo tu problemática, me parece sumamente interesante, porque hay algo ahí de pensar sin dudas cuando uno ve un baile escindido del territorio, genera una disrupción, pero también hay del otro lado actores con su agencia decidiendo estar en un espacio determinado con sus prácticas. Entonces hay algo ahí que me gustaría darte la palabra, Lázaro, porque quedaron muchas cosas ahí dando vueltas. Si quieres agarrar esto, también la pregunta anterior, bueno, un poco todo lo que está pasando que disparó tu intervención. No es que realmente para mí es muy complejo, es muy complejo desde el primer, o sea, es muy complejo desde un punto de vista epistemológico para mí. ¿Por qué? Porque de alguna manera sistematizar un grupo de elementos que hemos ido trabajando aquí me hace construir la falsa idea de que estoy, tal vez, en incipiente ejercicio de la elaboración de algo que puede ser utilizado como una especie de estructura de lectura para esta gran problemática. O sea, es que la problemática del extractivismo no se transita de la misma manera cuando uno es un artista de las artes vivas a cuando uno es un artista de las artes visuales. Porque hay una movilidad, uno está movilizando un campo de códigos, de signos, uno está estructurando una manera de pensamiento
Y tampoco es la misma estructura cuando hablamos de la literatura. Y tampoco es la misma estructura cuando salimos de este campo y vamos más bien a una especie de observación global. La figura, por ejemplo, del investigador en arte, la figura del investigador solamente, ¿no? Ni siquiera en arte, sino el investigador solamente, porque también son zonas muy frágiles, son zonas muy delicadas, en la cual fácilmente nos volvemos agentes involuntarios de extractivismo, agentes involuntarios de esa violencia y de esa dominación. Porque de alguna manera creyéndonos que, o pensando que desde la profundidad de nuestro cuerpo y desde nuestro sentir y de nuestra ética, también por eso es que la ética también para mí es una zona muy frágil. Y es una zona muy movediza, porque de alguna manera lo ético para mí tal vez no es lo ético para ti. Y lo que yo siempre defiendo es cuáles son los principios, mis principios como artista. Y de alguna manera mis principios como artista parte desde una estructura crítica profunda al capitalismo, pero de alguna manera también vivo en una sociedad capitalista. Entonces son las grandes paradojas de mi práctica ética y de principios, ¿no? Entonces, de alguna manera, para hablar de estos temas, estamos pensando en las micropolíticas y eso me parece muy fuerte, porque las estrategias de micropolítica siempre son las estrategias de fuga que le generan problemáticas al sistema. Pero el sistema es también muy inteligente y el sistema lleva muchos años basado y estructurado en sus basamentos muy sólidos. Y es lo que hace que después esas pequeñas fugas las acapara y las institucionaliza. Y entonces, de alguna manera, estamos todo el tiempo haciendo un ejercicio crítico frente a esa estructura de poder que es la institución. Y claro, de repente hay una institución que abre todo un bagaje de posibilidades y de bolsas de ayuda a comunidades, justamente como lo ampliaba Lourdes, y que están relacionadas a la visibilidad. Y de alguna manera, cuando suceden muchas de esas cosas, o por lo menos de alguna manera como la institución está observando eso, a mí me han generado muchos problemas en tanto, no solo cuando la comunidad desea también utilizar esos espacios de visibilidad y decir, bueno, yo también quiero hacer eso que las otras personas, sino también en cómo nosotros estamos construyendo o cómo también estamos operando para favorecer esa especie de la ficción que de alguna manera nos brindan subalternamente la institución en la cual nosotros le transmitimos a la gente, porque también nos volvemos como una especie de referente para personas, estamos todo el tiempo en esa especie de referente, de estatua, entonces la gente quiere de alguna manera, empieza a observarte y se vuelve aún más complejo, porque de repente empezamos a estructurar sin quererlo una especie de camino involuntario en la cual la gente también quiere hacerse semejante a nosotros. Entonces, para alguna manera, es que es muy complicado. Fíjense, estoy intentando como de desentrañar la especie del artista que soy, de también esa figura extractivista, y de repente me aparecen todos los errores que yo he cometido en el proceso, a los cuales también he venido ejerciéndole una crítica y que me hacen ir como un poco para delante y para atrás, dar un paso adelante. Perdónenme, de alguna manera estoy todo el tiempo porque estos temas, muy fácil de repente en el espacio verbal o de alguna manera en el espacio intelectual, de repente se vuelve también un elemento, un código de lectura. Y yo no quisiera tampoco que mis palabras devengan después una especie de código de lectura de algo. O sea, es lo primero que también quisiera decirlo porque para mí eso es muy importante. O sea, lo que yo estoy planteando acá no es ni siquiera lo exacto de nada, ni siquiera es elemento concreto de nada. Son problemáticas que van apareciendo y que de alguna manera me han ido ayudando a pensar mi práctica. Mi práctica sigue siendo frágil en ese sentido. Sigue siendo una práctica que de alguna manera se genera preguntas profundas, pero que de alguna manera también responde al sistema, porque soy un artista que necesita vivir. Entonces, también esa especie de qué produzco, con quién genero negociaciones y con quién decido no generar negociaciones,
qué estrategias me interesa plantear y cuáles son las subalternas que empiezo a brindar, cómo, cómo jugar con el sistema. De alguna manera siempre ha sido como una especie de problemática. Recordemos que es muy frágil, o sea, este pensamiento sigue siendo muy frágil y todavía estoy componiendo en la medida que voy planteándolo con ustedes y voy viendo la dificultad de este tema. Pero sí lo que quisiera salvar es que de alguna manera ninguno de estos elementos son una estrategia sólida de nada, son la sistematización de un pensamiento vivo y que lo único que me ha permitido entender o mejorar esa práctica es construyendo ecosistemas relacionales y no construyendo sistemas. A mí me gusta mucho la idea de Patricia Moisseau, que es un poeta y escritor martiniqueño, y dice, paremos de buscar el árbol genealógico, esa estructura que nos dice la raíz y el árbol, y vamos construyendo, y las ramas, y todo, porque de alguna manera estamos construyendo una especie de estructura hegemónica de poder. Pensemos más bien en los espacios relacionales, un árbol relacional. Precioso. Si podés, Lázaro, poner en el chat el nombre de ese poeta para que nos quede a todos, sería muy bueno. Evitar el riesgo también, ¿no? Que genera todo esto, que creo que es algo de lo que de alguna manera los tres fueron hablando, fueron enunciando. Hay un riesgo en hacer, hay un riesgo en equivocarse, hay un riesgo en buscar y hay un riesgo también en prestarse a eso, ¿no? Como todo está dado un poco para otra cosa, todo podría estar muy cómodamente ya situado en un espacio que ya está dado para eso. Y en ese riesgo el error es así, ¿no? Em, sí, Y de Lázaro, alguna claro. manera, también quiero un poco reforzar eso que estás diciendo. El hecho también de generarnos todas estas preguntas, si nos vuelven, nos saca del espacio, del confort, bueno, yo voy en mi camino y bueno, y que el mundo nos siga. Nos genera todas esas preguntas, nos genera una especie de incomodidad, nos genera una especie de puesta en cuestión, pero de alguna manera generarnos esas preguntas tampoco va a ser el único camino a salvarnos de un posible extractivismo. Josep, vos estabas con ganas de hablar, te vi o no fue el caso. Estaba aquí chequeando el chat y pues estaban haciendo la recomendación de que volviéramos a colocar el nombre del poeta que menciona Lázaro, porque creo que algunas personas no lo estaban viendo, pero ya para que revisen, invitarles a revisar el chat, que hay varias cositas que han ido anotando. Pues, no, yo aprovecho que tengo el uso de la palabra para decir algo relacionado con esto que me parece muy potente, este asunto del proceso, o sea, del proceso propio, ¿no? Eh, de, y Lázaro lo anunció muy bien cuando identifica el lugar de enunciación de que yo soy fruto del proceso de formación, la trayectoria que me trajo aquí, el saber que yo a mí todo eso, que viene de una tradición extractivista, por supuesto y cómo yo reproduzco eso. Pero ser consciente de eso y tener la decisión de cómo lo vamos desmontando y que eso es un proceso, que no es un lugar de llegada porque los mecanismos se van adaptando y las cosas van cambiando. Y nosotros, por supuesto, y también está el tamaño el tamaño del área o el alcance en donde podemos hacer eso. Claro que con estas organizaciones que no son muy poquitas del universo de organizaciones que pueden estar en el Pacífico colombiano. Ah, que esto es una universidad pequeña. Por supuesto, yo no estoy hablando de todo el sistema educativo de superior de Colombia, ni me interesa, porque está por fuera de mi alcance y no tendría la suficiente paz para dormir en la noche y la esperanza para poder levantarme todos los días en la mañana. Entonces, ayuda mucho a entender en esta decisión de asumir los riesgos que nos estaba enunciando Soledad, de que el alcance ayuda mucho para gestionar un poco esta posición que va contestataria con el sistema. Y algunas cosas van a quedarse y algunas cosas van a aprender, otras cosas no. Pero yo creo que, y eso también nos ha ayudado mucho para tener esta reflexión, y allí es lo que quisiera agregar. Es una conversación que no solamente debemos tener nosotros, sino una conversación que tenemos que tener
con las organizaciones, es decir, con el financiador, con la institución que trae la plata. Y yo creo que eso a nosotros nos ha dado eh, o sea, hay que tener una suficiencia íntima para decir, no solamente que con usted no quiero trabajar, sino decirle, ¿por qué no? Verás si se revisa o no, pero yo cumplí ya mi labor pedagógica de hoy diciéndote que no trabajo contigo por A, por C. Porque ese conflicto no lo quiero gestionar, tú verás qué haces con eso. Si eres la entidad financiadora o también con las comunidades, también nos han dicho, no, es que así, eso está muy demandante, muy exigente. Listo, no hay problema. Yo creo que también eso nos enfrentamos. O sea, no hay que pensar solamente que estos son casos exitosos en donde hemos aprendido cosas, sino que también hay muchos en los que no. Y eso también nos enseña cosas que yo creo que son útiles para gestionar cómo administramos esa poquito esperanza para seguir asumiendo riesgos. Lourdes, vos estás levantando la mano. Una sola cosa, Lázaro, si podés poner en el chat el nombre, así lo podemos después replicar para las personas, porque están pidiendo ahí insistentemente. Lourdes, sí, te dejo la palabra a vos. Pues yo volvería a un lugar quizá que planteé desde el inicio, que es aquello llamado o conocido como fracaso. O sea, me parece que más allá de casos de éxito, lo que compartimos en muchísimos contextos en América Latina, también son en este ejercicio que también planteaba Lázaro sobre estas categorías que no son que estemos trabajando con ellas desde hace 15 20 años, ¿no? Yo en mi caso son categorías que he ido aprendiendo y desaprendiendo, que he tenido que fallar en la implementación, fallar en el entendimiento y cuando digo fallar, es que he ido de direcciones artísticas a curadurías, pero a laboratorios, pero a espacios de pensamiento, y vuelvo a empezar. Incluso Joachim se acordará de proyectos que hemos hecho como espacios revelados, donde discutimos muchísimo estos conceptos incipientes en aquel momento sobre intervención, territorio, artistas, quiénes sí, cuáles son los artistas más pertinentes para tales territorios. Y aún así, yo creo que aprendimos más, o yo he aprendido más en todos estos contextos de aquello que no ha salido bien, que ha fallado por alguna razón. Y hay, digamos, ciertas reflexiones que me han permitido pensar contextos específicos con direcciones artísticas específicas que no funcionan en otro contexto, ¿no? Que no funcionan en otro espacio, que no funcionan en otros laboratorios, que no funcionan como categorías de análisis, como categorías de residencias, que no funcionan. Entonces me parece que el gran reto en esta compleja relación artista, comunidades, espacios, financiamientos, instituciones públicas y privadas, todo el tiempo está en una constante reconfiguración, de acuerdo también a el planteamiento incipiente, concreto, futuro, que va constantemente cambiando, ¿no? Qué importante lo que decís esto, Lourdes, de la particularidad también de cada caso y de no hablar como en generalidades, de sentarse en cada uno de los casos a evaluar y en ese sentido también nos invito a romper esa idea del fracaso o de, ¿no? Como que no son fracasos, son construcciones en donde las cosas Pero el van fracaso pudiendo, no tiene una connotación negativa, me ¿no? parece. Como algo como una, Que tiene un aprendizaje muy, eso, muy marcado, pero el fracaso, a mí me gusta llamarlo fracaso, te gusta porque llamarlo me fracaso. parece que en su fracaso tiene una potencia mucho más Ujú. que disfrazarlo de algo, el aprendizaje bello, no, no, hay aprendizaje con dolor, Sí, hay sí, sí. experiencias que te marcan en el cuerpo, que te marcan en el territorio, que te marcan en las violencias, que te marcan en muchos sentidos. Me Ujú. parece que también es importante poderlo nombrar así. Fracasos. Bueno, nos quedan unos últimos minutos.
De alguna manera las preguntas las hemos ido respondiendo, las que no fueron leídas exactamente fueron introducidas dentro de la charla, de lo que cada uno fue diciendo, ¿no? Como fueron desmenuzando las incógnitas que había y fueron surgiendo acá. Nos podríamos regalar unas palabras de cierre, así les invito a ver si quieren dejar algo. Para mí fue muy valioso escucharles a los tres, realmente fue muy lindo. Me quedaría más tiempo hablando porque creo que, creo que recién empieza la conversación, ¿no? Es el momento donde nos podríamos abrir alguna bebida y realmente meternos a hablar más en profundidad. Pero bueno, eso, el tiempo está ahí terminando. Sí, Lázaro. Hay un elemento que me parece muy interesante de este encuentro y si quiero salvarlo como una especie de confluencia, y es que cuando hablamos del extractivismo o las veces en las cuales participé, observé, leí la cuestión extractivista, había una especie de reflexión planteada desde el odio, el dolor, la molestia, la ira, como necesidades urgentes de comunicar. Y lo que me interesa mucho de esta confluencia, no solo es también la multiplicidad de voces que van componiéndola, sino de alguna manera cómo el dolor lo hemos atravesado, la problemática lo hemos atravesado y ahora mismo estamos como estructurando de manera muy cuidadosa, porque también es como ese cuidado de qué palabras se va utilizando, se va componiendo de alguna manera este ecosistema. Y eso me gusta mucho porque de alguna manera me permite también, escuchándoles, posicionarme en el lugar extractivista, no solo como de alguna manera esa alarma que tengo que tener continuamente al lado mío, ese timbre que tengo que tener, sino también observarlo como una materia polimórfica que puede tener muchas caras y que de alguna manera también es algo a lo cual tengo que entenderlo desde su complejidad y no desde una especie de camino, de camino, de camino de protesta todo el tiempo. Eso me parece interesante. José, Lourdes, ¿quieren? Bueno, yo Lourdes. cerraría con que me parece que es inevitable un poco que estando dentro del campo cultural vayamos a producir aquello que criticamos, por supuesto, a reproducir de pronto, y me parece de pronto inevitable. Sin embargo, mm, también por otro lado, creo que una especie, y voy a tomar prestado quizá de lo académico, una vigilancia epistemológica de manera constante de nuestra práctica profesional en contextos situados, me parece que quizá por ahí podría arrojar preguntas, no sé si respuestas, cuáles, pero me parece que la problematización de asumirnos como agentes también en constante fallo, digamos, la verdad es que no lo vamos a hacer muchas veces muy bien. Sin embargo, creo que hay que seguirlo intentando, o sea, que hay que hacerlo de manera constante y la autovigilancia epistémica, epistemológica me parece muy importante para ello. Muchas gracias. José. Pues en la misma línea de Lourdes estaba pensando en destacar este asunto de no esperar las condiciones perfectas para seguir asumiendo los riesgos. Yo creo que el ya tener esa conciencia de voy a hacer, como dice Lourdes, esta revisión epistemológica mía de cómo estoy arrancando y cómo estoy leyendo la cosa desde el principio, pero estarla haciendo en el proceso también, pero no paralizarse esperándose las condiciones perfectas para hacerlo, sino lanzarnos y disfrutar el proceso de aprendizaje que ahí vamos aprendiendo todas, todos y todas. Muchísimas gracias.
De verdad fue un placer escucharles, aprendí muchas cosas. Y bueno, y ahora también nos conocemos, de eso se trata, ¿no? Como multiplicar relaciones, afectividades y hacer, animarse a estos debates y al riesgo, que el riesgo es sin dudas un lugar que no nos quiten. Bueno, gracias. A usted, Gracias. Un abrazo a todas. Abrazo enorme. Muchas gracias. nos vemos el 30. Vamos al